A pesar de los avances tecnológicos que han permitido al ser humano pisar la Luna, descender a las profundidades oceánicas más abisales y mapear casi toda la superficie terrestre con satélites de alta resolución, todavía existen lugares en nuestro planeta que permanecen inexplorados. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La razón de este misterio persistente no se debe a la falta de interés o recursos, sino a una geografía brutal e implacable que resiste la incursión humana con una combinación letal de obstáculos físicos, biológicos y climáticos. Estos enclaves de la Tierra, que desafían la cartografía moderna, se pueden clasificar en 5 grandes categorías de inaccesibilidad, cada una con su propio conjunto de barreras geográficas: la verticalidad y la profundidad extrema, la extensión y la densidad biológica implacable, la geografía climática y oceánica extrema, los laberintos subterráneos y volcánicos, y finalmente, la inestabilidad geológica activa. La primera categoría de geografía brutal se relaciona con la verticalidad y la extrema profundidad del planeta, lugares que se hunden en las entrañas de la Tierra o se elevan a alturas donde la vida es insostenible. La geografía abisal, la inmensidad oculta del océano. La mayor extensión de territorio inexplorado en la Tierra se encuentra bajo el mar. Se estima que se ha explorado menos del 5% de los océanos, lo que convierte al lecho marino en la frontera geográfica más grande y, a la vez, la más misteriosa del planeta. La fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico Occidental, es el ejemplo arquetípico de la geografía de la profundidad. El punto más bajo conocido es el abismo Challenger, que se encuentra a casi 11.000 metros bajo el nivel del mar. La geografía abisal presenta un desafío físico casi insuperable. La presión en este punto es 1100 veces mayor que la presión atmosférica a nivel del mar, una fuerza que aplastaría la mayoría de los vehículos de exploración y al cuerpo humano instantáneamente. Aunque se han realizado pocas inmersiones tripuladas y no tripuladas, la mayor parte de la fosa, que se extiende por 2.500 kilómetros, permanece sin explorar en detalle. El fondo marino es una geografía oculta, compuesta por montañas, valles, llanuras abisales y fuentes hidrotermales, chimeneas submarinas que solo pueden ser mapeados por sonar de alta precisión. La dificultad de la exploración reside en la necesidad de construir sumergibles, batiscafos, con cascos increíblemente resistentes, capaces de soportar la presión, y sistemas de iluminación capaces de penetrar la oscuridad absoluta. Las cadenas montañosas más largas de la Tierra, las dorsales oceánicas, se encuentran en este entorno inexplorado y solo son accesibles mediante tecnología robótica de alto costo y capacidad de navegación autónoma. En la escala de la profundidad marina, incluso las áreas menos profundas, pero vastas, como las llanuras abisales, siguen siendo un misterio geográfico. La topografía de estas áreas, a menudo a profundidades de entre 3.000 y 6.000 metros, solo se conoce a grandes rasgos. La geografía detallada, que incluye la presencia de nódulos polimetálicos, depósitos de minerales y formas de vida desconocidas, está protegida por la inmensa columna de agua, que la hace inaccesible para la exploración humana directa y sistemática. La segunda manifestación de la verticalidad es la geografía de los grandes macizos montañosos y sus paredes más escarpadas. Aunque cumbres como el Monte Everest han sido coronadas, vastas áreas de las caras laterales de las cordilleras más jóvenes y activas siguen sin ser exploradas. Las paredes del Himalaya o de los Andes patagónicos tienen caras que, por su geología inestable, roca podrida y friable, su exposición a los vientos huracanados y el riesgo constante de avalanchas y caídas de hielo siguen siendo desafíos extremos para los escaladores, lo que las mantiene libres de una exploración minuciosa y un mapeo detallado. La exploración se detiene por la pura dificultad de establecer una ruta y el riesgo inasumible de vida que supone la inestabilidad del terreno. La segunda categoría de geografía brutal se debe a la extensión, la densidad biológica y la humedad implacable. Estos lugares están definidos por la impenetrabilidad de la vida vegetal y la inmensidad de su territorio, que dificulta el mapeo y el acceso sistemático, convirtiendo el avance en una batalla centímetro a centímetro. Selvas primarias y pantanos anegados. La Amazonía, la selva tropical más grande del mundo,
es el ejemplo supremo de una geografía impenetrable por su densidad y extensión. Aunque sus límites están bien definidos, se estima que vastas porciones de su interior, especialmente en las zonas fronterizas entre Brasil, Perú y Colombia, nunca han sido exploradas por el ser humano moderno, o solo lo han sido por pueblos indígenas aislados que utilizan su conocimiento ancestral para moverse sin dejar rastro. La exploración aquí no es detenida por la roca, sino por una barrera biológica y climática: vegetación densa. La luz solar apenas penetra el dosel, creando una oscuridad constante en el suelo. La vegetación es tan densa que el progreso se mide en cientos de metros al día, requiriendo el corte constante de machete, una tarea que agota rápidamente a los exploradores y consume recursos logísticos. Las complejas raíces y lianas crean un laberinto en 3 dimensiones: humedad y riesgo biológico. La humedad constante, cercana al 100%, y las altas temperaturas agotan el cuerpo, comprometiendo los equipos electrónicos. El riesgo biológico es constante, con mosquitos portadores de malaria y fiebre amarilla, parásitos y criaturas venenosas, haciendo de cada paso un riesgo sanitario. Otro ejemplo de geografía por densidad es la selva del Darién, una franja de jungla y pantano que se extiende entre Colombia y Panamá. Esta selva es tan infranqueable que se ha convertido en la única brecha de 96 kilómetros en la carretera panamericana. La geografía del Darién está compuesta por densos manglares costeros, colinas escarpadas con fuertes pendientes y pantanos permanentes que anulan la posibilidad de construir carreteras o senderos estables. La exploración sistemática en esta región se ve frustrada por la dificultad extrema del terreno, la inestabilidad del suelo y la falta de puntos de referencia visibles, lo que la convierte en una zona de no-go geográfica. Las zonas del interior de Nueva Guinea y Borneo también albergan montañas y valles remotos, donde la densidad de la selva y las altas precipitaciones crean un aislamiento casi total, preservando especies biológicas y, en algunos casos, culturas humanas que no han tenido contacto con el exterior. Los pantanos y humedales inmensos, como el Pantanal en América del Sur, o los grandes pantanos de África Central, incluyendo partes del Congo, se convierten en una mezcla de tierra blanda, lodo y agua que desafía cualquier medio de transporte, excepto los vehículos anfibios especializados o canoas manejadas por expertos locales, haciendo que el mapeo por satélite sea engañoso sobre el terreno. La tercera y más implacable geografía es la que está dominada por los extremos climáticos y la inestabilidad del hielo. Estos lugares combinan temperaturas letalmente bajas, vientos huracanados y terrenos en constante movimiento o colapso. Dale like, suscríbete y comparte. Geografía glaciar y polar extrema. La Antártida, especialmente su meseta interior, el cataclismo polar, es el continente con la geografía menos explorada en términos de detalle de superficie. Las áreas cercanas a las bases son conocidas, pero el vasto interior y la geografía subglacial son un misterio. Lugares como la cúpula Fuji o la cúpula Argus, que son las partes más altas y frías del continente, han sido exploradas con el propósito de establecer bases o perforar núcleos de hielo, pero su geografía física es inaccesible para la exploración detallada sin el uso constante de vehículos aéreos o terrestres especializados. El riesgo de morir no viene solo del frío extremo, menos 60 o menos 70 grados Celsius, sino de las grietas ocultas bajo la nieve, trampas geológicas en el terreno de hielo que han cobrado la vida de exploradores. Relacionado con la Antártida, los lagos subglaciales son un fascinante ejemplo de geografía oculta. El más famoso, el lago Vostok, se encuentra a 4.000 metros bajo el hielo antártico. Este cuerpo de agua dulce ha estado sellado por el hielo durante millones de años, un tesoro geológico y biológico. La exploración es casi imposible debido a la necesidad de perforar el hielo sin contaminar el lago, una tarea de ingeniería y preservación ambiental de una dificultad extrema. Si se logra acceder, este lago promete revelar una geografía biológica y química que no ha existido en la superficie terrestre en edades geológicas. El Ártico, aunque ahora es más accesible debido al deshielo, todavía presenta desafíos en las regiones más remotas de Siberia y el Ártico canadiense.
La exploración de ciertas islas árticas deshabitadas y las costas del permafrost se ve obstaculizada por la inestabilidad del hielo marino, que puede abrirse y cerrarse repentinamente, y la falta de infraestructura de rescate. El permafrost que se descongela en el verano crea un paisaje de lodo y terreno inestable que impide el transporte terrestre en estas regiones vastas y remotas. La cuarta categoría se centra en la geografía que se extiende bajo la superficie, creando laberintos que desafían la orientación y la logística. Laberintos subterráneos y acuáticos. Bajo tierra, los sistemas de cuevas kársticas son laberintos geográficos de difícil acceso que esconden su propia geografía de ríos, lagos y galerías. Un ejemplo notorio es la cueva Kruvera Voroña en Abjasia, Georgia, considerada la segunda cueva más profunda del mundo, con una profundidad de más de 2.200 metros. Explorar estas cuevas requiere un equipo especializado en espeleología, la gestión de cuerdas complejas, la lucha contra la inundación repentina de galerías y la superación de la claustrofobia a profundidades donde el aire se vuelve denso y frío. A menudo, la exploración se detiene no por la pared de roca, sino por los sifones, pasajes completamente inundados que exigen equipos de buceo en cuevas extremadamente especializados y peligrosos. Cientos de kilómetros de túneles subterráneos en el mundo, especialmente en áreas remotas de Asia y América del Sur, como el sistema de cuevas de piedra caliza en el Parque Nacional de Phong Nha Bang en Vietnam, siguen siendo un misterio. Sus pasajes demasiado estrechos, llenos de agua o geológicamente inestables para ser penetrados con seguridad. La geografía de los grandes acuíferos y los ríos subterráneos también es en gran medida inexplorada. El acuífero Guaraní en América del Sur o los vastos sistemas subterráneos de la península de Yucatán en México, los cenotes, son ejemplos de geografías hídricas ocultas. Aunque los buzos han mapeado algunos de los cenotes, el vasto entrelazamiento de cuevas acuáticas, inundadas por agua salada y dulce, es demasiado complejo y peligroso para una exploración completa. La pérdida de orientación, el riesgo de colapso de las cavernas y la inmensa distancia a la superficie hacen de estas cuevas de agua dulce una de las últimas fronteras de la espeleología. La quinta y última categoría es la geografía definida por la violencia geológica activa y la inestabilidad del terreno, donde el peligro es dinámico y en constante cambio. Cráteres volcánicos y campos geotérmicos. Finalmente, una pequeña pero significativa porción de la Tierra permanece inexplorada debido a la violencia geológica activa. Los cráteres y las calderas de los volcanes activos son lugares de extremo peligro y, por lo tanto, no han sido explorados por humanos. La caldera de Yellowstone, en los Estados Unidos de América, es un ejemplo de un sistema geológico masivo y parcialmente inexplorado. Si bien la superficie es conocida, el sistema hidrotermal y la geografía subyacente, que alimenta el supervolcán, son objeto de estudio, pero permanecen inaccesibles para la exploración directa y física debido a las altas temperaturas, las fumarolas venenosas, emisión de gases como dióxido de carbono, de azufre y sulfuro de hidrógeno, y la amenaza constante de erupción. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!